Vamos a Zacarías capítulo 1, vamos a ir desde el versículo 7 al 11. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente inicialmente. Zacarías capítulo 1, del 7 al 11. Ya habíamos planteado acerca de lo que nos presenta Zacarías. Y dice así la palabra del Señor, versículo 7. En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Seba, que es el mes 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Iddo. Una noche tuve una visión en la que vi a un hombre montado en un caballo rojo. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una hondanada. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Yo pregunté, ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes. Hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Y vamos a dejar allí porque pues quería aprovechar este tiempo para continuar con esta reflexión que iniciamos hace unos días con relación a este libro, el libro de Zacarías. Zacarías es un profeta y este profeta tiene unas visiones. Y lo que nos está mostrando la palabra del Señor es que esas visiones que tuvo, algunos dicen que son 8, otros dicen que son 10 visiones, las dividen así en lo que se narra allí en Zacarías capítulo 1 inicialmente. Y esas visiones que tuvo, sean 8, sean 10, fueron en una sola noche. Meditando en eso que nos plantea aquí el libro de Zacarías, meditando en esto, yo pensaba, bueno, ¿qué título le podemos colocar a esta reflexión? Y yo le coloqué así: Dios se revela a sus siervos para alertar a su pueblo. Y es verdad. Cuando miramos estos versos que acabamos de leer, lo que nos muestran de una manera general estos versos es que Dios habla y se revela a través de visiones. Es una forma como Dios lo hace. Dios habla, Dios se revela a través de visiones. Ahora hay que hacer una diferencia entre lo que son los sueños, entre lo que son las visiones, en la manera como Dios habla, en la manera como Dios se revela. Ahora, Dios no solamente utiliza para hablar los sueños, las visiones, sino también la Biblia nos muestra que Dios utiliza profetas, que Dios utiliza su palabra, pero también que Dios ha utilizado a su Hijo Jesucristo para revelarse y hablarnos a cada uno de nosotros. Y por eso es que les planteaba que Dios se revela a sus siervos para alertar a su pueblo. Y en este pasaje que leíamos, como dice allí en el versículo 7, dice, en el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Seba, que es el mes 11, la palabra del Señor vino
al profeta Zacarías. O sea que Dios siempre habla. Y Dios habla y se revela a través de visiones, pero también Dios habla en un tiempo definido. Y ahí lo vemos en ese pasaje, versículo 7 y versículo 8, vemos que Dios lo hace en un tiempo definido. Ahí dice, a los 24 días del mes 11. Ahora, cuando uno mira la Biblia, encuentra allí en la palabra del Señor que el calendario hebreo, calendario judío, es muy diferente al calendario que manejamos nosotros, que es el grecorromano. Y en ese calendario no son los meses los mismos de ellos que los nuestros. Aquí está haciendo referencia al mes de febrero. Y aquí está hablando entonces del 24 de febrero del 520 antes de Cristo. 24 de febrero del 520 antes de Cristo. A mí me impacta esto, ¿por qué? Porque Dios es muy específico, Dios habla en un tiempo definido. Y lo hace en un momento específico y es muy puntual Dios en lo que Él determina. No solamente habla en ese tiempo definido, sino que Él lo hace a través de visiones y como dice aquí, fueron visiones reveladas en una noche, ¿sí? Como nos lo plantea allí. Versículo 8, miren, una noche tuve una visión. Y hay que hacer una diferenciación entre sueño y visión. El profeta estaba despierto, el profeta no estaba dormido. Uno encuentra en la Biblia que Dios habla a través de sueños. ¿Sí? Un rey que tuvo un sueño, ¿recuerdan de Daniel? Y entonces viene Daniel e interpreta el sueño. ¿Se acuerdan de Faraón? Viene José e interpreta el sueño. Entonces, hay sueños y hay visiones, pero también hay mensajes que Dios da a través de personas, a través de su palabra y sobre todo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí nos hace referencia a los tiempos específicos, a los tiempos definidos, pero también es curioso en esto que leíamos que dice que vio a un varón cabalgando sobre un caballo alazán. Ese caballo alazán del que está hablando allí, pues lo dice así en la traducción Reina Valera. O sea, ¿qué es lo que Dios plantea y a qué nos insta, a qué nos llama nuestro Dios? Nos llama a que oigamos, pero también a que nosotros obedezcamos, ¿sí? Y por eso les decía que Él habla en un tiempo definido. Entonces Dios no solamente habla y se revela a través de visiones, sino también que Él habla en un tiempo definido y habla con suficiente antelación para que nosotros, sus hijos, estemos preparados. Mire el que está a su lado y dígale, si Dios está hablando, usted tiene que estar prestando atención para prepararse. Porque a veces nosotros nos embolatamos. Porque no prestamos atención. ¿No le ha pasado que usted va por un sitio y pide orientación y le dan la orientación y usted en vez de seguir las indicaciones se va en la dirección en la que usted le parece que es la correcta y sigue embolatado, sigue perdido? Y vuelve y da la vuelta y llega al mismo sitio donde preguntó y le dijeron, pero no era por allá, la idea era que fuera en esta dirección. Dios siempre quiere que nosotros sigamos su dirección. No solamente nos llama a oír, sino que también nos llama a obedecer. Y habla
con anticipación, con suficiente antelación. Uno hace una relación entre el libro de Zacarías y el libro de Ageo. Y es curioso que 5 meses antes de esta escena que estamos leyendo aquí, 5 meses antes, Dios le estaba hablando al profeta Ageo y le estaba hablando de que era necesario que se enfocaran en reedificar el templo. Bien, 5 meses antes está enfatizando el Señor al pueblo, reedifiquen el templo. Y aquí el Señor está revelándose a través de unas visiones al profeta Zacarías. 2 meses antes, al profeta Ageo le envía a Dios al pueblo unos mensajes donde Dios denuncia y les llama al arrepentimiento. Y ese mensaje va dirigido a los gobernantes, ese mensaje va dirigido a los políticos, ese mensaje va dirigido a los sacerdotes, está dirigido a todo el liderazgo social y espiritual, pero también el mensaje va dirigido al pueblo. ¿Y por qué también va dirigido al pueblo? Porque el pueblo estaba dilatando la construcción del templo. Y todo esto tiene que enseñarnos a nosotros algo. Dios siempre está preocupado, Dios siempre está motivándonos a que nosotros restauremos nuestra vida espiritual. Pero aquí lo que nos hace entender este pasaje que estamos leyendo en Zacarías es que Dios va a destruir todo ese poder a nivel mundial para establecer su gobierno. Y Él lo va a hacer en un momento determinado. Aquí cuando vemos esta escena donde habla de ese hombre que estaba montado en un caballo rojo, como dice allí, en la que vi, hablando de la visión, versículo 8, una noche tuve una visión en la que vi a un hombre montado en un caballo rojo. Hace referencia a nuestro Mesías. Mesías que viene del linaje de David, e interesante, como dice allí, de la familia de Zorobabel. Pero lo que más resalto yo de esta parte es que Dios siempre nos llama a estar alertas, a estar despiertos, a estar atentos, porque las visiones Dios las da a las personas que Él ha seleccionado para que nosotros estemos alertas, atentos y despiertos. No lo hace a través de sueños, para que los interpretemos y entendamos qué es lo que Dios quiere, sino también a través de sus visiones. Nos llama entonces a estar alertas, a estar despiertos, a estar atentos, como es el ejercicio de esta herramienta espiritual que llamamos nosotros vigilia, ¿cierto? Y como nos hablaba Daniela de otra herramienta que es el ayuno. Y como nos está motivando el Señor a la iglesia en todas partes del mundo y sobre todo a los colombianos a que oremos insistentemente por este país. Y es que lo que Dios habla y revela es importante, es relevante y es trascendente. Y si lo que Dios revela es importante, es relevante y es trascendente, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Vigilar. Estar alertas, despiertos, atentos a la voz de Dios, pero Dios no solamente quiere, como les decía ahora, que oigamos, sino que también obedezcamos. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale, no solamente hay que oír, hay que obedecer. Y hay que estar despiertos, dígale. Y
esa porción de allí, del versículo 8, en la que vi a un hombre montado en un caballo rojo, me llamaba la atención. Ese hombre sobre el caballo alazán, como dice en la versión Reina Valera, ese hombre sobre un caballo alazán, perdón, ¿de quién está hablando allí el pasaje? Pues es una imagen, es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo antes de ser encarnado, ¿sí? Lo que en teología muchos le llaman las teofanías, ¿sí? Es una imagen, una manifestación de el Mesías antes de ser encarnado. ¿Por qué? Miren el versículo 9, perdón. Yo pregunté, ¿qué significan estos jinetes, mi Señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió. Voy a explicarte lo que significan. Y aquí en, en otras versiones habla del ángel del Señor. Y cuando se utiliza ese término, el ángel del Señor está haciendo referencia es al Mesías, a nuestro Señor y Dios, a Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí en este pasaje es que nuestro Señor y Dios no solamente mira, sino que vigila y cuida de su creación. Y es lo que dice el versículo 10, y el Señor que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer la tierra. El Señor ha enviado a estos jinetes a recorrer la tierra. Aquí está dándonos evidencia entonces la palabra del Señor, que Él, nuestro Dios y Señor, no solamente mira su creación, sino que la vigila y la cuida. Él permanece pendiente de su pueblo, de su iglesia. Y cuando uno mira esto y lo entiende, entiende que este mensaje que está dando aquí es un mensaje de consuelo. ¿Y a qué hace referencia entonces ese caballo alazano rojo? Pues el rojo o el color alazán, que significa rojo, es un símbolo de sangre. Y la sangre siempre representa guerra, conflicto, muerte. Pero aquí cuando dice que había un hombre montado sobre un caballo alazán o rojo, pues está haciendo referencia a que ese Mesías iba a derramar la sangre, y la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz. Y esos jinetes y esos caballos alazanes, acá dice versículo, dice allí, se me perdió. Voy a explicarte, versículo 10, y el Señor, y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer la tierra. Y en el versículo 8 dice, detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Y esos jinetes y esos caballos rojos, marrones o amarillos y blancos, pues tenían la tarea de cuidar la tierra. Y como les decía ahora, el rojo representa guerra, el amarillo y el blanco representan victoria, en la simbología que hay en la Biblia. Y una victoria que se ha logrado desde el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto nos lleva no solamente a entender lo que les planteaba de que Dios se revela a sus siervos para alertar a su pueblo, sino también de recordar la obra extraordinaria
que Jesucristo está planteando desde antes para que nosotros pudiéramos ser rescatados, salvados y redimidos. Y otro detalle que encontramos en esta narración es los mirtos. Cuando yo miro la versión Reina Valera, allí en la versión Reina Valera dice en el versículo 11, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué son los mirtos? Los mirtos son árboles. Árboles, algunos dicen que los mirtos son árboles de laureles o arrayanes, árboles que crecen en el desierto. Y estos mirtos, dice allí en el versículo 11, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y estos mirtos son esos árboles que evidencian la necesidad de esa agua viva que es Jesucristo. Y esos que fueron enviados a recorrer la tierra son esos ángeles que cuidan de esa creación que Dios ha hecho. Y quería compartir esto porque Dios siempre está hablándonos constantemente a nosotros como sus hijos, como su pueblo, y nos llama a que nosotros seamos no solamente oidores, sino obedientes a su palabra, que estemos listos, que estemos preparados, porque hoy su venida es más evidente que antes. Y no podemos descuidarnos, ¿sí? Tenemos que estar alertas. La vigilia es para eso, para estar despiertos, hablando en la condición espiritual. Un cristiano que se duerme es un cristiano que empieza a tener dificultades, un cristiano que se queda estático y que no sigue su proceso de madurez y crecimiento, es un cristiano que no va a dar el testimonio que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos dando como sus hijos. Por eso el llamado es a escuchar, pero también a obedecer. Y pensando en eso, yo les voy a invitar a que nosotros inclinemos el rostro, pongámonos de pie